Nosotros recién lo presentábamos, ahora lo presentamos más oficialmente, el Chino Navarro. Chino, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acercarte. Sabemos que en la pandemia es complicado. Un gusto, buenas noches. Y es importante tenerte buenas para charlar un noches a tu equipo. poquito. ¿Cómo andás? Bien, corriendo. Corriendo, sí. Sí, aparte son días de mucha intensidad y de carga en la agenda política. Chino, el tema de la inflación realmente es un tema que inquieta. O sea, se ha logrado desacelerar, pero a un nivel de todas maneras muy cruel de precios. Un 3,3%, 3% de inflación es un nivel altísimo para el salario del trabajador. ¿Cómo lo mirás vos, lo de los números? No, primero con la misma preocupación que vos, que las personas que nos están mirando. Nosotros arrancamos en 2019-2020 con más del 50% de inflación. Se desaceleró en el 2020 porque hubo 4 o 5 meses con muchas restricciones y la economía estaba casi parada, pero por la propia inercia continuó. Creíamos que este año iba a bajar a 29,30, como pensó el ministro de Economía, pero hubo cuestiones que no estaban en la agenda de nadie. La suba de los alimentos en todo el mundo, que repercutió en todas las economías del mundo. Lo que pasa es que nosotros ya teníamos fiebre, con lo cual cualquier repercusión no es la de Estados Unidos, que sube 0,4, 0,6, 0,8 y prende una luz de alarma. Acá sube 3, 4, 7. Sin embargo, lo que me tranquiliza es que la tendencia es a la baja, pero vamos a tener que seguir trabajando mucho para seguir bajándola lo más rápido posible. Tampoco se hace de un día para otro. Defender el salario. Nosotros tenemos que terminar el año con el salario por encima de la inflación. Igual venimos ¿Eso significa que van a avalar, o vos considerás que se tiene que avalar una reapertura, una renegociación de aquellas que se hayan cerrado por detrás? Todas las paritarias que se han celebrado se celebraron con una cláusula de revisión en noviembre, diciembre o marzo del año que viene, porque vos evaluás que puede haber un corrimiento. Por lo tanto, creo que vamos a estar con el poder adquisitivo por encima de la inflación este año, sabiendo que venimos con 3 o 4 años de arrastre, que no es que inmediatamente vamos a recuperar la totalidad del poder adquisitivo. Después tenés personas que están fuera de la formalidad, son personas pobres, o sectores de la clase media baja o clase media que están en el marco de la pandemia cayendo a situación de pobreza, más allá de todo el apoyo que estamos dando del gobierno, y que vamos a tener que poner de pie para que cuando salgamos de la pandemia salgamos con trabajo y con inversión. Claro, lo que pasa es que da la sensación de que no hay ayuda que alcance, porque cuando la ayuda llega ya el mes siguiente aumentaron los precios, sobre todo cuando hablamos de lo más básico que son los alimentos, que para estos sectores tan vulnerables la diferencia es muy notoria, ¿no? Cuando hay remarcaciones. Sí, igual por eso hay el plan Muy Cerca, va a tratar de acercar en el comercio de cercanía productos con precios donde ya esté fijado el precio para evitar que se remarque. Por eso se ha incrementado la tarjeta alimentar, por eso se incrementaron los programas sociales. Va a haber aumento ahora a mitad de año, jubilaciones, pensiones. Pero sí sabemos, reconocemos que a veces vamos de atrás. No es que tenemos la tranquilidad que estamos ganando el partido. Lo que sí tenemos la tranquilidad es que el partido poco a poco nos vamos acercando y vamos a cerrar el año mucho mejor del momento que estamos viviendo, porque la economía crece por 8º mes consecutivo. Por supuesto, no crece toda la economía, crece un sector de la economía ligada a la industria. Crecen las grandes obras de construcción, no está creciendo la construcción que moviliza la changa, a veces el trabajo informal, pero que ayuda. Pero nosotros observamos en los comedores los primeros días de la semana, primeros días del mes, merma la cantidad de gente que va al comedor, luego ya en la segunda quincena vuelve más gente al comedor. Cuando aparece la tarjeta alimentar que se cobra los viernes, se retrae. Digo, vos estás viendo en el comedor, que pasó es un termómetro de cada barrio, hay 12.000, 13.000 comedores en todo el país, menos gente que el año pasado. Cuando digo menos gente, no digo muchísimo menos gente, pero vos ves que empieza lentamente a moverse la economía. Si vacunamos, si transitamos este invierno vacunando mucho más como lo estamos haciendo ahora, y la economía se sigue abriendo, todo el tema servicios, gastronomía, turismo, que hoy está muy acotado y con muchas dificultades, seguramente va a aparecer mucha más changa, mucho más trabajo informal, que no es el que pretendemos, pero en esta emergencia ayuda, y luego vamos a poder repensar una Argentina distinta post pandemia sobre el trabajo y sobre la inversión. Nosotros venimos reiterando casi como una muletilla que la inversión social hay que lentamente trasladarla a la inversión productiva. Hay que salir del plan social para
generar trabajo, Sí, porque claro. esto que vos contabas, de pibitos, en barrios muy humildes, tomados por el narcodelito, por el narcomenudeo, que son víctimas y a veces victimarios. ¿Cómo se ordena eso? Se ordena, por supuesto, con más presencia del Estado, con más educación, pero sobre todo con más trabajo. Lo que ordena una familia donde a veces la mamá y el papá es la mujer, porque se separaron y quedó la mamá con los nenes, es el trabajo. Por eso nosotros insistimos tanto con el trabajo, no solamente por lo que implica en términos económicos, porque te vuelve a dar la dignidad que el dinero te lo ganás con tu esfuerzo, sino que también sirve para ordenar a la familia y al barrio. Chino, hay un punto que no podemos dejar de mirar, que Argentina no está teniendo generación de empleo privado. Entonces, la realidad es que en donde el Estado tiene que suplir la ausencia del privado, también se genera un peso muy, muy importante sobre la espalda del contribuyente, porque de algún lugar sale lo que se gasta para mantener la estructura pública y generalmente sale de los impuestos. ¿Qué pensás que hay que hacer para empezar a generar empleo privado en Argentina? Primero, como dato, te voy a dar una cifra que no es para descorchar una sidra ni para festejar, pero hay 25.000 nuevos puestos de trabajo en la actividad privada, porque la economía está creciendo, ¿no? Cuando haces el neto un año. Lo que estoy diciendo, comparado con el 2019, que fue el último año de Macri, donde no había pandemia, lo que ya había una crisis económica gravísima, estamos mejor. O si querés, menos mal, para ser más justo, menos mal. Nosotros tenemos que apostar al trabajo privado y tiene que haber crédito más blando, tenemos que tener mucho más dinámico el sistema financiero, que a veces para pedir un crédito te da muchas vueltas. Yo hoy hablaba casualmente con un ministro de otra área, pero no era de área económico, pero le decía, mira, en momentos excepcionales se toman medidas excepcionales. No podemos gobernar con el manual de la Argentina normal. Hace rato que venimos en la normalidad nosotros, pero sumarle la pandemia, esto que vos describís, de problemas de trabajo, problemas de inseguridad, problemas de educación, se resuelven con mucha audacia y con mucha transgresión en el marco del sentido común, pero forzando situaciones donde el Estado tiene que salir de esa zona de confort, de comodidad y avanzar hacia soluciones concretas, dándole participación y protagonismo a los sectores populares, sea de clase media o de una barriada humilde. Entonces hay que tener una política de créditos muy activa, tenemos que tener un plan de obra pública muy audaz, el 30% de obra pública hay que hacer, ese dinero está, no hay que emitirlo ni sacarlo de ningún lado, ya está en el presupuesto, con mano de obra intensiva, para que el trabajador, hombre o mujer, trabaje en su barrio. Vos conocés el Gran Buenos Aires, tu equipo también, saben que en cualquier barrio que vos elijas, o falta cloaca, o falta agua, o falta gas, o hay que arreglar la escuela, o hay que arreglar la unidad sanitaria, o hay que construirla, un lugar de deporte para que los pibes puedan jugar recreativamente, un deporte en términos de solidaridad, de unión, no competitivo, también lo sacás de la esquina y del narco que lo usa para otro tipo de actividad. Pero esto requiere que confiemos en las organizaciones sociales, que confiemos en los curitas, que confiemos en los pastores, en los vecinos, que lo hacen esto solo, a veces sin presencia del Estado, sin ayuda del Estado. El Estado tiene que a veces sacarnos la venda a los políticos, estar más en el territorio, más cerca de lo que sufren, para darnos cuenta que si nosotros construimos un acuerdo con los sectores populares, con los sectores productivos, con el comercio, y ponemos el Estado a disposición facilitando crédito, esto va a cambiar, porque Mirá, la mayoría de la gente algo. te pide trabajo. Estoy de acuerdo con vos. No se peleen. Estoy de acuerdo con vos. Si quieren pelear, no sé que nos resuelvan los problemas. Chino, yo no sé si todos los funcionarios lo tienen tan claro como lo que vos estás diciendo. La realidad es que también el lugar desde el que venís, el lugar de trabajo social que has hecho muchos años, te da a vos una mirada distinta que tal vez el que viene de la universidad. Pero por lo pronto te quiero mostrar una imagen, para ser justos, porque hoy abrimos el programa con esto, que es la 9 de julio, que tiene más de 40 horas de corte. Son 40 horas de un reclamo concreto, es un reclamo que tiene que ver con el sector de transportistas de larga distancia. Hoy tuvimos un testimonio, una persona directamente se quebró, lloró al aire, pidiendo que lo dejen trabajar, que no tienen otra manera de subsistir, que hace 1 año y medio están bancándose básicamente en función de sus ahorros, de ayudas familiares. Y lo único que pedían era una respuesta concreta por parte del gobierno. Después una persona que salió en nuestro programa, Claudia, una empresaria, decía, lo único que pedimos es que por favor nos flexibilicen, aunque sea que podamos mantener estas unidades más allá de los 2 años que marca la ley. O sea, hay un reclamo constante. Este es un sector. Después yo podría traerte una cascada de sectores. Conozco el tema porque compañeros del equipo nuestro de jefatura estuvieron reunidos con ellos anoche y hoy a la mañana.
estamos trabajando para encontrar el problema que ellos tienen, que sus vehículos están quedando fuera del decreto, porque vos tenían 10 años y 3 años más excepcionalmente se prorrogó para que tu modelo tenga vigencia, por supuesto con los chequeos mecánicos correspondientes, y algunos de ellos o han quedado afuera porque son 2007 o 2006, u otros tienen temor que en el 2008 queden sin habilitación. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y con la gente de Jefatura, que yo estoy participando de Jefatura, Sí. para buscar una solución. Seguramente mañana nos vamos a reunir con ellos, pero ya hubo gente del gobierno Hace un charlando mes con se ellos. reunieron también. Yo También, recuerdo que los recibieron. y bueno, pero a ¿Por qué veces, no se llega a una solución? No queremos que las empresas quiebren. primero, son todos grupos familiares, más que empresas, son empresas chicas, Pymes son. familiares, sí. No, nosotros no queremos que quiebren. Pero También es cierto que a veces hay reuniones y después no se operativizan es cierto las eso. soluciones. Dicen que no pudieron acceder la mayoría de ellos a los repro, por ejemplo. Bueno, por eso, eso también, también tiene que ver la situación legal que se encuentra. Pero concretamente en su momento hubo una ayuda de turismo del Ministerio de Matías Lamens. Pero para hacerte concreto, yo me voy a juntar con ellos mañana seguramente. Te lo digo bueno, ahora. Esto es una primicia. Te lo digo ahora porque... Está bueno que lo puedas No, pero estuvimos trabajando recoger ayer... el guante y decir, me voy a hacer cargo. No, pero no es que me hago cargo. Estuvimos trabajando ayer, hoy, hace 2 semanas, esto se veía venir. Lo que estamos buscando es una solución, no es que me quiero reunir para consolarlo. Sí, entiendo. Lo que ellos buscan es una solución. No demagogia. Y estamos trabajando para encontrar una solución racional que les sirva a ellos, que tampoco desbarajuste. Ya más o menos la tenés pensada. Tenemos pensada, pero yo no quiero pasar por encima del Ministerio de Transporte porque es un tema que lo tienen que resolver ellos en términos técnicos y la decisión política está de resolverlo. Lo hablé con el jefe de gabinete hoy a la mañana, pero esto lo de hablamos las anoche. unidades, por ejemplo. Y la idea es que ellos tengan la posibilidad de tener una prórroga de tiempo, verificando el tiempo que estuvieron sin trabajar y lo que podemos evaluar hacia adelante, porque la idea también es que comiencen a trabajar cuando salgamos de alguna restricción en 2 o 3 semanas, pero ellos han perdido casi un año. Yo dicen 2, en realidad han perdido un año, un poco más quizás. Pero la idea es ayudarlos, sostenerlos para que... Nosotros necesitamos que trabajen, no que se vayan derrotados a su casa. Necesitamos que ese vehículo vuelva a funcionar. Y sí. Y esa es la idea. Y de estas cuestiones está claro que en general, en mi caso, pero en otros ministerios y otros funcionarios, atendemos 10, 12, 15 casos de personas, de organizaciones, de sindicatos, de cooperativas, de empresas. Muchas veces podemos resolver temas, a veces no, pero seguimos en contacto porque en algún momento hay que encontrarle la vuelta. Y también cuando yo te decía que tenemos que ser transgresores, tenemos un marco legal muchas veces atrasado y para una Argentina normal. Y a veces hacemos leyes muy lindas que son para Suiza. Y Argentina no es Suiza. Entonces tenemos que tener un marco legal que entienda que Argentina vive una crisis muy grave, aceptarlo en términos formales y jurídicos y buscar soluciones más ahora en la pandemia en la excepcionalidad. Sí, Chino, y sobre todo capacidad de respuesta rápida, que la política pueda darla. A veces llegamos tarde, es verdad. Te pido por favor que te quedes, tengo que ir a un breve. Estaba dando una primicia que tiene que ver con una solución que ya se está pactando para el sector de transporte privado, digamos de larga distancia, los que están reclamando hace 43 horas creo, en una manifestación en la 9 de julio. El gobierno está atendiendo este reclamo y está elaborando una solución. Nos hemos reunido con ellos y estamos elaborando una solución que por supuesto tenemos que consensuarla con ellos que son los que protestan y reclaman, con legitimidad, aunque me pueda gustar o no la forma de protesta. Chino, hay otro reclamo que es constante cuando uno mira del orden de los reclamos del sector privado que tiene que ver con el campo. Hoy hay un informe de FADA que da cuenta de que de cada 100 pesos de renta que genera el campo, 62 se lo lleva el Estado en todas las esferas que hacen a los impuestos. Hablo de esfera nacional, provincial y tasas municipales. ¿No habría que bajar un poco la carga fiscal sobre el campo, siendo que es el principal generador de recursos, de divisas? Nosotros tenemos que replantear... Bueno, hay toda una idea del propio presidente, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Producción. Muchos dirigentes lo estamos planteando y en acciones concretas, de replantear la relación con el campo. Nosotros tenemos que ser aliados, socios, Estado, gobernemos nosotros o gobierne otro partido político, ¿no? Tiene que ser una política de Estado, acordar y diseñar una política de largo plazo con los sectores agropecuarios, agroindustriales, la agricultura familiar y exportar mucho más. Esto también requiere que se modifiquen algunas cuestiones. La ley de arriendo, por ejemplo, vos no podés tener... Hay sectores que a mí me consta que trabajan y mucho en el campo, pequeños y medianos productores,
que antes eran más y ahora son mucho menos. Nosotros tenemos que volver a ser 1 millón de pequeños y medianos productores como fuimos hace 20 o 30 años. Hoy debemos andar en 350.000. Consecuencia de un país que nunca se llevó bien, cualquiera sea el gobierno, con los sectores productivos. Pero tampoco podemos fomentar la renta por la renta misma. Necesitamos volver a aquel productor que trabaja, que a mí me consta, pues he estado en asambleas en el sur de Santa Fe. Sí, que aparte hay como un mito que todo el mundo cree que el campo son 3 o 4 grandes empresarios, pero la realidad es que cuando vas en el interior del país hay mucha familia pyme que trabaja el campo. Hay mucho pequeño y medio productor, antes había más. Lo que sí hay como muchos pools de siembra, personas que alquilan muchas tierras, y la maquinaria determina que haya menos mano de obra que antes. Pero más allá de eso, nosotros tenemos, por ejemplo, estudios que se hicieron en el gobierno de Cristina y de Néstor para poner bajo riego 4 millones de hectáreas, que por supuesto requiere una gran inversión, que hoy lo podríamos hacer incluso con pesos y no con dólares, como estaba pensado previamente. Y vos imaginate que solamente poner 2 millones de tierra bajo riego te genera la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo en forma directa. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, eso requiere de inversión y requiere de la planificación adecuada. Te quiero decir que hay políticas que se están pensando, como la que anunció hoy Matías con la carne. Estamos discutiendo con el tema de la carne en función... Nosotros queremos que haya exportación de carne, queremos que se exporte mucho más, va a haber 5 millones de toneladas más con créditos a pequeños y medianos productores en los futuros años, que va a implicar por lo menos 6.000 millones de dólares que van a ingresar en divisas. Pero esto requiere acuerdos mínimos que cuando vendamos la carne acá en Argentina, para vos, para mí, para la persona que nos ve, no nos estén vendiendo a precio como si nosotros fuésemos los que en el extranjero consumimos la carne a precio dólar. Tiene que haber una relación razonable entre el precio del mercado doméstico y el precio que vos portás. Y esto implica negociaciones, implica hablar, entender que le tiene que ir bien al que exporta carne, al que produce, pero también le tiene que ir bien al argentino que consume carne. No puede irle bien a uno y a otro no. Y después descubrimos, por eso se suspendió por un mes la exportación, su facturación, evasión, eso tampoco es sano. O sea, hay sectores que trabajan y mucho y pueden sentirse afectados por una decisión del gobierno y lo comprendemos, pero hay sectores que desde el egoísmo tienen una voracidad por llevarse todo, y una Argentina no se construye con egoísmo y voracidad, se construye con sentido común y con bien común. Nosotros queremos que a los empresarios les vaya bien, pero también tiene que ir bien a los trabajadores. Y vos tenés que ir, cuando estamos hablando de la inflación, es sano que si el productor gana un precio determinado, cuando llegue a la compres una verdura, una fruta o carne o harina o leche, haya una correlación en ese precio. Y no que estén disparados como muchas veces ocurre, o por la intermediación o por los formadores de precios. Y la logística, Chino, del tema que también hay que solucionar. Ro. Chino, te pregunto porque el viernes vimos una movilización muy importante de movimientos sociales. Casi todos los días tienen reclamos y pedidos con la crisis económica que hay y demás. Y sobrevuela cuando pasan estas cosas en el gobierno algunos dirigentes que dicen, che, los movimientos sociales los tenemos adentro del gobierno. ¿No pueden atajar lo que pasa en su propio sector? Primero, la movilización del viernes fue de la izquierda. La izquierda no está en el gobierno. Todos los días igual hay movilizaciones de movimientos sociales que... Los reclamos son legítimos, ¿no? Pues la situación de pobreza y de crisis... Yo puedo diferir con la movilización en el marco de la pandemia, en el marco de la distancia social, reclamar que se cuiden para que no se enfermen, que guarden, que usen el barbijo, pero no puedo negar que ese reclamo es legítimo. Y en desarrollo social y en otras áreas se negocia permanentemente y se busca acordar, porque lo que nosotros tratamos de poner es sentido común, es racionalidad. Si hay fuego, tirar agua para apagar el fuego, no prenderlo. Y también a veces hay reclamos de organizaciones sociales ligadas al gobierno o aliadas al gobierno. Y no me parece mal, porque el hecho de que estés en el gobierno no significa que tengas que obturar un reclamo que es legítimo, que puede estar vinculado a una cuestión de inseguridad, una cuestión sanitaria o a una cuestión económica. Si determinado sector no recibe los alimentos para su comedor, cuando vos tenés mujeres que trabajan todos los días para darle a 300, 400, 500 familias, a veces doble turno en los alimentos, y por X causa, o porque no se escuchó, o porque no hubo solidaridad o eficacia en el Estado, algún funcionario se duerme y hay un reclamo, y yo prefiero el reclamo y poder charlarlo cara a cara y resolverlo,
y no disimularlo. Hay funcionarios que se duermen, Chino. Y todo, en todos lados. No es Porque que es somos cierto que perfectos. lo que llama la atención es que uno piensa que en un gobierno, que además tiene esta composición, ¿no? Donde hay personas que también vienen del trabajo social, es raro que tenga que haber una manifestación para ser escuchado un sector que está en situación vulnerable. ¿Por qué no hay una interlocución? Argentina tiene una tradición de movilización, es de los países donde la puja distributiva y la organización social es más importante. No hay un fenómeno similar en América Latina, y no me animo a decir el mundo, pero América Latina como Argentina, ¿no? En su momento fueron los sindicatos y la organización social aparece consecuencia que el Estado se repliega, porque cuando vos vas a una olla popular o vas a una posta sanitaria o vas a un jardín de infantes donde nuestras compañeras cuidan a los chiquitos de las mujeres o pibes o padres que van a trabajar, o una chica golpeada en su casa no va al Estado, sino que va a refugiarse a un local para que la cuiden las compañeras y después en el marco de la legalidad busquen protegerla, es porque no hay Estado. Pero tampoco hay política tradicional. Hace 20, 30 años, ustedes eran todos muy chiquitos, no habían nacido, era muy normal que hubiese locales partidarios en las barriadas más populares. Hoy no hay. Hoy lo que hay es una iglesia, un templo o locales de organizaciones sociales. ¿Sí? En ese marco, la movilización no es mala, porque si somos inteligentes, esa potencialidad la podemos usar para reconstruir, la podemos usar, aunque sean no importa si son oficialistas u opositores, Sí, porque para se detectar movilizan las debilidades para mejorar y el barrio, mejorarlas. ¿cierto? Y por supuesto que a veces hay funcionarios mejores que otros. Eso no es un problema. Funcionarios que funcionan. Es como un y equipo de otros que no. fútbol, pero yo la que me Tipo da, Cristina. por ejemplo, en desarrollo social, en general, hoy estuve reunido con 3 o 4 funcionarios con Gustavo Aguilera y su equipo, y la verdad es que están desde las 6 de la mañana hasta cualquier hora, y Emilio Pérsico es compañero mío del Movimiento Evita, y sé lo que nos llamamos a las 5:30, 6 de la mañana para empezar la jornada y terminamos a cualquier hora. Pero no lo decimos como un mérito, para eso elegimos estar en la política, para eso asumimos la responsabilidad de estar en el Estado, acompañado de Alberto Fernández. También a veces no todas las personas tienen el mismo compromiso, y a veces no son funcionarios políticos, son funcionarios de carrera, que cumplen un horario, que creen que esa es su tarea, es respetable. Lo que yo insisto, que en la excepcionalidad, quienes estamos en el Estado desde la política o porque eligió ese trabajo o alguna vez ingresó a trabajar en el Estado, ya sea en cualquier área, tenemos que servir a la comunidad. Sin duda. Porque la sí. comunidad hoy la está pasando muy Total. mal, y si no estamos cerca del que sufre, si no lo abrazamos y no le resolvemos el problema, si no se lo podemos resolver, por lo menos tener la dignidad de bancarnos cara a cara, que nos tenga que decir lo que Lo que hay ¿querés que que nos decir. puteen? Bueno, tienen Gracias, razón. Chino. Y la verdad que está bueno a veces escuchar a los políticos hacer autocríticas. Gracias por esta reflexión. Ya volvemos.